que iba a comenzar un momento histórico. Bueno, vamos al aire. 5, 4, 3, 2. Oh, boys! I'm back! ¿Cómo diablos? Ah, ahí está. Caga. Buenas noches a todos los fanáticos de la lucha libre. Alex, buenas noches. ¿Qué onditas? Buenas noches. Aquí nomás disfrutando de otro viernes sin hacer nada. Yana Raimi. Bueno, sí. Yana Raimi se está uniendo a nosotros. Un saludo a Yana que la ha pasado mal en la lucha con 6 hombres. Al final, ya vamos a contar lo que ha pasado con eso. Ha sido controversial. Ha habido agresión en las gradas, Alex. Sí, ya sabes, ya estás en el lado oscuro. Es una llamada de distancia. Claro, solo hay que comunicarse con los que hacen que las cosas pasen. Pregúntenles Pau, que de nuevo es campeón. ¡Woo! Vamos a empezar con noticias mientras la gente se va uniendo a esta transmisión donde estamos haciendo el Go Home, no solamente de 2 eventos grandes para la lucha libre internacional, sino que vamos a revisar el Hachauru 5 y vamos a hacer el Go Home para Rebelión, que es el segundo más grande evento de Santa Cruz. ¡Bam, bam! Buenas, justo del que hablábamos, el que no quedó al Magus. El Jukumari también nos ha dado un recuerdito cuando ha salido, nos ha puesto a todos un buen bife, ya lo van a estar viendo seguramente. Les instamos a que vean las páginas de nuestros aliados, como siempre. En este momento, Alex, mientras estamos hablando, están subiendo los highlights a Hachapacha Pro Wrestling de todas las peleas, y seguramente ya también Mr. Lucha de Contra las Cuerdas va a tener todo listo. Ya volví. No, simplemente un domingo para recordar, después ya de 7 ediciones, con un main event que ya les vamos a estar contando. Dice Yana, que chingan a su madre todos los que estuvieron en mi lucha, me siento agresivo, dice, sí, perdió el campeonato en la primera defensa grande, pero hay que hacer justicia con Yana, ha sido una gran pelea, y de alguna manera, víctima de las circunstancias, no solo él, también el que ha ganado la pelea. Bueno, ya sabemos que el otro que ha ganado es un asshole, pero ya. AAA se volvió el besaculos de WWE y WWE se volvió el besaculos de los árabes, dice. Gustavo dice, está haciendo alusión a un debut del cual vamos a hablar ahorita. Dice, cry me a river y Ana, dice, a llorar, a la llorería, a llorar al río. Puta, la caja de comentarios está que arde. Comenzando, Alex, noticias. A ver, ¿qué tenemos? Raja Jackson, el hijo de Rampage Jackson de la UFC, ha sido arrestado el día de ayer por el ataque contra Crazy Stu. Esto se ha dado en Nox Pro, en la promoción que maneja Rikishi Fatu. $50,000 de fianza. No habíamos discutido esto en su oportunidad. Ha sido una agresión increíble que, a diferencia de todas las que suelen ocurrir en los shoots, esta vez ha estado grabado de cabo a rabo y ha salido en todas las redes sociales, ¿no?
Exacto. Realmente, pensaron que el tipo no iba a sobrevivir a los 2 días, más bien que salió. Muchas opiniones controversiales de muchos luchadores. Bueno, para pendejadas, dice Matt Blake, dice, ¿todavía quieres la merch del Rebelde? Dice que ha estado aquí por La Paz. Pues claro, no se olviden comprar la mercancía del próximo campeón. Mejor Aquí que se en calle o lo voto de nuevo. WWE.com. Aquí Dice en Yana, mejor WWE. que se calle o lo voto de nuevo a Bim Bim. Y Gustavo dice, por culpa de Bam Bam tuve que ir a un Yatiri para que se forme bien mi cráneo, para que lo mullarten de nuevo. ¿Tienes Rob Van Dam, Mark Henry y muchos otros luchadores clásicos han estado opinando muy a la ligera de esta boludez. Realmente, en el caso de Rob Van Dam le entiendo, ¿no? Porque se le ha freído el cerebro de mota ese huevón. Y en el caso de Mark Henry ha sacado a la vieja confiable, ¿no? Ve así de, puedo opinar lo que sea porque soy negro, así, minoría, todos son racistas. Puta madre. Pero realmente no puede ser tan idiota. Mira, gente inclusive de UFC como Chad Sonnen, que es un cretinazo y le gusta hacer rage baiting en las redes, salió a decir, miren, cuando se para alguien en medio de un ring, si ustedes no se han asegurado de que él labure bien con los luchadores, puede pasar de todo, y todo es permitido y debería estar protegido por el sacrosanto mundo del kayfabe. A ver, carajo, ¿tienen ojos? ¿Han visto lo mismo yo, Alex? Crazy Stu queda inconsciente en el primer golpe. Y luego Raya Jackson lo mueve con 20 golpes más estando inconsciente, con la intención manifiesta de matarlo. Ahí ya no hay kayfabe, eso ya es ni el shoot, eso es reality nomás, pero del grave. Dice, va a mandar al basurero al Magus por la siguiente que esté en La Paz. Bien, les harías un favor, no tienes seguro. No, nosotros no es empleado, está trabajando como consultor en línea, no tiene contrato. Aunque no creas, se está hablando mucho de la coyuntura porque había tardado mucho el arresto de Raya Jackson. Había gente que decían que no lo iban a arrestar jamás. Pero aunque no creas, la coyuntura que ha habido después del asesinato de Charlie Kirk y el repudio a la violencia es lo que va a llevar a la cárcel a Raya Jackson. Dice mucha gente en los medios, que no son de lucha además. Tarde o temprano esto tenía que pasar, pero se han demorado demasiado. Claro, además, paréntesis, perdón a todo el mundo. O sea, la gente tiene el ojo en el internet y están haciendo escrutinio de todas las redes y todos los opinadores políticos, ¿no? Ve alrededor de ese caso que ha sacudido a todo el mundo. Resulta que ahora en Estados Unidos había sido tiránico despedir a un reportero por entorpecer una investigación, ¿no? Ve adelantando criterio y hablando falsedades. Eso es tiranía. Pero volarle la cara a alguien que piensa lo que dice, así lo descubierto, no es tiranía. Disculpas, pido desde Bolivia a toda la red por todos los pelotudos de mierda que se han estado riendo y haciendo escarnio de ese pobre hombre que era padre de familia y padre de hijos que ha sido asesinado y encima de que ha sido calumniado y todas las cosas que hablaban han sido tergiversadas en red, Alex. Tenemos que soportar que estos locos demonios de mierda celebren en TikTok, ¿no ve? Y estén ahí, se ha muerto, así, puta madre, así. Descanse en paz, Charlie Kirk. Desde Wrestling Fans Bolivia, si vamos a perder por esto, gente, váyanse a la puta. Clarísimo. ¿Cómo va? Sí. Y Eric dice, justamente, descanse en paz, Charlie Kirk. Después de ese pequeño paréntesis, no sé si le van a dejar pagar fianza a Raya Jackson. Su padre también primero ha opinado a la ligera y luego ha dicho, el chico ha crecido sin madre, tiene problemas de actitud y finalmente, ¿no ve? Es un ataque a las minorías. Por la concha, ¿hasta cuándo? Puta, casi lo mata un tipo, puta, ¿dónde? Ataque a minorías. Pendejada. Y además, agravado por el hecho de que Crazy Stu era un excombatiente, ¿no ve? De la guerra, que tenía PTSD y estaba en la promoción combatiendo para luchar con sus problemas que tenía de ansiedad. Puta, y que venga un boludo a no entender que es un work y que otro estúpido de mierda, que además perdió su trabajo, AJ Maná, el boludo que ha instigado el asunto que era de la propia promoción y que le ha dicho, ¿no ve? Aquí en la lucha libre a eso le llamamos pedir un recibo. Andá y sacale a la mierda sin miedo, nadie te va a hacer nada así. A lo que hemos llegado con las movidas políticas, los castigos de mierda sumarios y las
puta, prácticas nocivas de camerino, ¿no? A ver, ¿cómo es? Nadie te va a hacer nada. Nosotros por lo menos sabemos que ese nadie te va a hacer nada, es sí te van a hacer algo. Nosotros ya hemos pasado por eso. Fuera de todo el folclore, ¿no ve? Porque siempre que sales y haces un trabajo, hay cosas que son idiosincráticas. Te dicen los luchadores, si vas a robar luz, protégete bien porque te vamos a meter un buen zapallazo. Porque se tiene que ver bien. Pero eso es bastante diferente, o sea, que traten de matarte en medio del ring. No, estamos. Ya, No, está hablando de la pelea, no está hablando de Charlie Kirk. Hashtag no cancelen a Maguzbo. Casi lo cancelan a Maguzbo, pero por ahora pendejadas en las manos. Otra noticia, después de lo del hijo de Rampage Jackson. Sean Rossap informa que Tony Khan estaría planeando contraprogramar WrestleMania 43, que va a ser en Arabia Saudita. Y ya la gente está empezando a joder a Alex diciendo, ¡ay! No que no hacen contraprogramming. No es pues contraprogramming si tu competencia está haciendo en otro continente una huevada para besarle las patas a un régimen terruco, ¿no ves? Sanguinario. Tanta gente en Estados Unidos en la época de WrestleMania viaja a los programas de las independientes. Es una época en la que todos los fanáticos de la lucha, Alex, tienen dinero y tiempo dispuesto para hacer cosas. Si no aprovechas eso, eres pues un pelotudo. No hay por qué para gastar nuestro dinero, pero el pendejo decidió que era mala idea, digo, buena idea según él, irse donde... eso nomás. Terrible, terrible. Además, las pelotudeces que escribe la prensa es para cagarse de risa, ¿no? No sé, no puedes odiar lo suficiente a los medios. Lo he descubierto mucho esta semana justamente hablando de este asunto de Charlie Kirk. He visto una nota, creo que a Bianca Belair y a Nati, ¿no? Les hicieron hacer una nota que dice, Arabia Saudita es la oportunidad más grande para las mujeres luchadoras de expresarse. ¿Y expresarse en qué, pelotuda? No pueden mostrar ni las canillas. ¿De qué carajo me están hablando, Alex? Me va a dar una embolia. Puta madre. Qué buen discurso pregrabado, carajo. Terrible boludez. Y yo espero que Tony Khan se mande un buen show en ese tiempo en Estados Unidos. Y espero que mientras en Riyadh van a estar reviviendo seguramente al Undertaker y a Shawn Michaels para volver a pelear, ¿no ve? Con el defibrilador. Espero que en Estados Unidos los hagan mierda. Es una buena oportunidad para girar el péndulo. Tal vez la única. Si es que... A ver, ¿qué opinas de esta, Alex? A vos te va a hacer tilín en los sentimientos. A ver. A pesar de estar en contrato con TNA, Joe Hendry estaría fuera de las pantallas. Esto habría sido una decisión conjunta con WWE, porque dice que están coordinando la manera de estrenarlo de la mejor manera en el roster principal, en WWE. A ver. Creo que eso ya se ha hecho, y lo han hecho en WrestleMania, y lo han hecho mal. Mierda, se emputan, Alex. Las chicas están vestidas de Power Rangers, dice Kevin. Saludos, Kevin Villa, tienes toda la razón del mundo. Para eso fueron a WWE a besar petroculos, dice Eric Kisbert. Sí, y con lo que respecta a Joe Hendry, o sea, lo has usado de baiteo un par de veces. Lo más interesante que han hecho con él ha sido lo de NXT, ¿no ve? Cuando un boludo lo ha invocado como si fuera como el dragón de ojos morados de Yu-Gi-Oh! Ha dicho su nombre ya parecido al otro lado del ring. Puta más, estaba increíble. Bueno, eso sí fue un buen final. Me está gustando NXT. Mira, mañana el Andy va a bailar aquí una giga. Me está gustando NXT. El Homecoming obviamente ha sido una pelotudez así, no sé si quería pagar al pasado. O sea, estamos ya tan tarde, Alex, de la historia de NXT para que digas, el viejo NXT que todo el mundo recordaba. No. O sea, puta, ha estado lejos NXT de poder ser la revolución que proponían la gente que sea. Ha estado a las puertas de pisarle WrestleMania los talones en buenos eventos, y ahí ha sido justo cuando lo han asesinado y lo han sacrificado justo para competirle los miércoles a AEW, y ahí han matado esa marca. Eso ya. Para ese hecho ya no va. Bueno, espero que vaya a ser Joe Hendry dentro del próximo año. No la cague. O por lo menos no lo estén haciendo. Que siga repitiendo su cliché, que aunque es muy bueno,
reutilizarlo va como todo. Puede terminar. No, pues el problema con Joe Hendry, como dices, por el gimmick, es que tiene que ganar rapidito algo. Si no, le va a pasar lo del Penta. Eso, cierto. O lo del Andrade. Dice Eric, dime. Como Ethan Page debería ser de llenito y anda el título de NXT al llegar. Lo están haciendo bien con el Page. Lo están haciendo bien. Ha dado una buena pelea también en el evento que hemos visto aquí la anterior semana en Worlds Collide. Dice Eric, para eso fueron a... No, esta me parece interesante. Dice, NXT parece un prostíbulo, un poco más luchan en barro. No, todo WWE. Y por eso a mí me sorprende cómo gaslightean a la gente, ¿no ve? Y cómo deliberadamente no hacen todos los pelotudos podcasters que cuando hablan de Tony Khan siempre ponen una foto de él, ¿no ve? Así. O cuando, o sea, hay pequeños detalles que uno tiene que fijarse en la media. Y realmente, esta es la frase de la emisión de hoy. No odiamos lo suficientemente al mainstream, ¿sabes? Increíblemente. ¿Qué le habían sabido decir a Tony Khan? Así, el hombre nevado, Snowman. Puta madre. Y en todas sus fotos, ¿no ve? What Culture, los boludos de Cultaholic, en todas sus fotos. Y eso es encargo, así, de que lo sacan. Puta madre, ese tipo con Envoy. Nah. Mañana estaré bloqueado, dice. Pobre Penta, 0 buqueo. No, ahora es Penta, 0 wins. No es así. Es así. 0 wins. Hablando de relaciones problemáticas, con esto terminamos las noticias. Kira Hogan ha sido retirada del roster de AEW en su página de internet. Va a ir a NXT seguramente a hablar mierda, ¿no ve? De AEW, que es lo que hace. Ahora es el rito de paso. Esa es la carrera de un luchador independiente, ¿no ve? Te dan una oportunidad en AEW, a veces va, a veces funciona, a veces no funciona, y cuando no funciona te vas a NXT a hablar mierda de AEW. Depende a quién le funciona esa estupidez, pero... Este fin de semana, bueno, aquí tengo que buscar, hemos hecho una clasificación con estrellas y yo pendejo me olvido. ¿Qué tal ha estado, Alex, el Hachapacha, el Hachauru 7? Ya, hay que ser, yo creo que hay que ser honestos. Claro, lo bueno y lo malo, dispare así, sin piedad. Ya, obviamente no me quejo mucho de las luchas. Bueno, casi no de todas. Ha tenido sus más y sus menos. Pero en por lo menos 5 de 7 versiones que estamos presentes, es la primera vez que no estoy muy conforme con cómo se ha organizado. ¿Qué cosa te ha parecido extraño, Alex? Porque creo que sé por dónde vas y creo que voy a ir yo también por ahí. Ya, lo primero. Las luchas no han sido comentadas. Nosotros generalmente estamos acostumbrados a escuchar, a que comenten, ¿no? Por eso también nos emocionamos al escuchar, ya sea WWE, ya sea IW, nos emocionamos porque los comentarios ayudan a dar ese ambiente. Y no ha pasado nada. Ha habido al principio, no veo un problema técnico con el asunto de la campana, porque la campana también la campana no la tenías en físico, la campana estaba digital. Tenías la campana en la computadora. Ya, todavía eso se los podíamos dejar pasar. Claro, cuando vino el campanazo tarde, nosotros dijimos, bueno, caca pasa, están ahorita agarrando la consola de sonido, están acomodando niveles, no pasa nada. Lo que nos sorprendía era que no había comentario en la primera pelea, y para cuando llegó la pelea nos dimos cuenta que no había comentario en todo el evento. Realmente, si no ayudaban por lo menos los fanáticos. No ayudaba que estábamos no comentando, literalmente alentando. Creo que realmente habría sido... Ahora, obviamente, cuando haces estas cosas, tienes la mejor de las intenciones, ¿no? Yo no sé, hay varias cosas que pueden haber ocurrido. No ha habido tiempo para pedir ayuda, ha sido lo que ocurrió en ese momento, o finalmente ha tomado la decisión creativa y han dicho, vamos a innovar. Y nadie puede culparles por eso. Yo creo que va un segundo problema ahí. Pero aunque no creas,
¿Mm? La ausencia de comentario ha creado otro tipo de comunión con la gente, porque Eso la sí. gente se ha tenido que poner el show a cuestas. Y un poco me recuerda cómo lo hacen en Japón también, cuando no tienen comentarios, es más o menos así, de vez en Claro, cuando. puede haber sido una decisión creativa y la gente sí se ha puesto el show a cuestas, pero se los voy a decir, el formato, especialmente en Bolivia, somos herederos del formato mexicano. Tienes, para la gente que no entiende mucho de lucha libre y especialmente que no está mucho al tanto de cuáles son las rivalidades que está viendo sobre el ring y de las historias, tienes que tener a alguien que esté explicando qué carajo está pasando, Alex. Ahí por lo menos si notabas alrededor, eran pocos los entendidos nomás. Obviamente fuera de nosotros, que éramos unos 15 pendejos. Si te fijabas, a los lados había pocos nomás que entendían. Lo peor del evento fue que perdí mi título, dice Yana. Ahorita lo vamos a ver, pelea por pelea. Y el BAM dice que no han coordinado bien. Mira, cuando entraba Spawn, por ejemplo, han puesto el Titantrón de Hellspawn. Con el agravante de que estábamos nosotros al lado y se los hemos dicho. Y nos han dicho así, no jodan, cojudos, está bien, así. Me sorprendió que iban a poner eso, de hecho, cuando se estaba armando. Y yo pensé en mi cabeza, debe ser una buena idea. O cuando no coordinas una cosa con otra, sale una mierda. En fin, no ha opacado, o sea, cuando un evento cuando empieza a flaquear de un lado, tiene que sacar fuerza del otro, ¿no ves? Porque tiene que haber un equilibrio. Y en este Hachauru 7 he visto por lo menos un par de las peleas más demenciales que he visto en todas las entregas. Eso. La lucha ha estado perfecta. Y te estoy hablando desde, por lo general, la primera pelea, que es donde debutas gente. Primera decisión súper inteligente. Han debutado 3 luchadores en su primera pelea. Han debutado al Chiruchiru, al Capitán Capibara y a Torino. Mira, al Magusbo le ha gustado que no haya relato. Y ese día no has dicho nada, pendejo. Mañana, manito, carajo. Han debutado a 3 luchadores. Han sido los 3 luchadores muy bien aceptados por la gente. Bien, los 3 luchadores. Capitán Capibara, Torino y el Chiruchiru no han bochado absolutamente nada. Han tenido buena presencia en el ring. Lo más importante es han ganado a la gente en 2 quinas. Especialmente el Chiruchiru. Ha sido muy buen apoyo. El Chigo realmente se ha ganado lo que es mezclar promo y lo que es mezclar. Se metió muy bien en su personaje. Claro, y además, cuando debutas, cuando estás en la pelea inicial, tienes un montón de responsabilidades. Y estos changos han entrado con el volumen a 11. Exacto. Bien también por Atipaj. Esa pelea de entrada, 3 estrellas sobre 5. 3, Alex. Y eso también es una gran noticia. Generalmente una inicial no llega más de eso, pero... Dice que al Chiruchiru luego le han quemado el pecho, pero así le han sacado la chucha. Como diría el Kraken. Eso respondería a muchas cosas. Vamos a compartir, justamente aquí están viendo, estas son las estrellas de Dave Alcacelser, de los eventos. En la primera pelea, Atipaj Chiruchiru contra Capitán Capibara y Mu, 3 estrellas, buen resultado, buen debut. Y a continuación tenemos Tunupa y Roseville contra Mimi Maquiavella y Luquino. Qué bien el estado físico de Tunupa. Me ha parecido un poco que podían vender un poco mejor Roseville y Mimi Maquiavella el odio que se tienen, porque supuestamente están viniendo a matarse. Me hubiera gustado que una no deje entrar a la otra, que cuando comience la pelea se caguen a golpes. Bueno, todavía el año no termina y aún hay tiempo para eso. Sin embargo, también, por otro lado, tengo que exigirle a la promoción que haga algo con Luquino. Porque a Luquino, el Luquino estaba over as fuck, luego de repente terminó en una facción y ahora está de token en una pelea mixta. Es un personajazo. No sé, algo tendrán que hacer, pero
tiene que tener su momento. No estaba mal esa pelea para nada, pero de la cartelera tiene un 2.5, que es bueno, es la mitad de la puntuación de 5. Dice el Bam, Rocksville sucks rock that day. No, Estoy... no traduzco. No, don't do it. Creo que ya, voy a decir que ha rockeado. Ha rockeado Rocksville, como siempre. La Rocksville siempre sabe manejar bien al público, sigue over, la gente se lo estaba cantando desde las gradas. Mimi Maquiavela, súper contundente con los golpes. Probablemente, mira, Tunupa con todo el... mira este, Bam Simp, dice uno por ahí. Uy, con todo el buen estado que tenía Tunupa y con todo lo que ha hecho dentro de la pelea desde lo físico, probablemente era el que por la psicología de la pelea no tenía lugar ahí, ¿no? No tocaba pito. Increíblemente no. También, yo creo 2.5 lo estamos colocando porque a pesar de todo ha sido un poco lento. Mira, el Diana también dice Sim. Puta madre, el día de los Sims. Ah, su amigo Sox. Bastardos, ¿acaso no lo han visto? I know. Sí, lo vi. Yo lo vi. I know what he's talking about. Sí, yo también lo vi. Yana y Miguel son unos douchebags, dice el Bam. Se está calentando. Bueno, ya no necesitaba calentarse más, ¿no? Entre Yana y Bam. Lo ha sacado el Yana al Bam. Vamos justo a eso. Inti Raimi contra Josh, contra Kraken, contra Yana Raimi, Matt Blake y Alexander Ruiz. Un 6 sin reglas por el campeonato que recién había ganado Inti Raimi. Qué increíble, ¿no? Esta pelea por el Karahikani. No, eso es una tremenda locura. Una tremenda locura. Literalmente un Battle Royale Six Pack Challenge. Entonces han demostrado lo que pueden hacer. Técnica, rudeza y representando en ese momento al eje, vamos a tomarlo así. Claro, hay discriminación contra estas peleas. Voy a robarme una frase típica de un Hillary fanático de lucha libre, ¿no? Porque es difícil coordinar entre ¡soy pelotudo! Pero cuando están todos coordinados y cuando todos saben lo que tienen que hacer, no hay ese problema. Mira, ahí está el Gusi. Hola, muchachos, ¿cómo están? Aquí ya estoy prendiendo recién la computadora, así que voy a estar desde el celu un cachito hasta que esto esté bien prendido. Y no, pues estaba en la terminal yendo a dejar a la esposa y a la bebé que se han ido de vacaciones de fin de semana un cachito. Buenazo. Mira, dice el Bam que es así, ha sido su mejor match en La Paz hasta ahora. Sí, esa pelea de 6 ha sido una locura. Todo el mundo ha hecho buen oficio. Blake se ha comunicado muy bien con el público, como el patán que es. También a Alexander Ruiz de la liga lo ha hecho muy bien. También de alguna manera era el espejo del Blake, ¿no ve? Era como verse en Prince of Persia, los dos petulantes cara a cara y hasta se parecen en porte y en stamp. Sí, casi igual. Pero ahí la contundencia del match, Gus la brindaba a Kraken. Cada golpe de Kraken dolía, pero a los nietos les dolía, a sus abuelos de los luchadores. Muchas, sí, esa pelea multitudinaria sobre la tercera cuerda, yo creo que ha sido una de las que se ha robado la noche, porque ha sido súper intensa. Teníamos gente de todo lado, como dices, lo teníamos al Matt Blake, lo teníamos al Kraken, los teníamos a los Raimis, todo, pero ha sido una sacada de mugre así fatal, en la que incluso hasta el Bam Bam, una vez que lo han eliminado ahí, al pobre Magusbo lo han noqueado ahí a nuestro lado. Siempre le toca una caricia al Magusbo por andar de bocón en las redes, siempre se gana un zapallazo. Y como dice Yana,
Yana se está adelantando a lo que ha ocurrido en la pelea. Se ha ido eliminando a la gente y al final pasó lo que nadie quería y los dos hermanos han tenido que pelear el trance final. Se han dado con todo. O sea, el cuento que estaba relatando el combate, sensacional, un buqueo increíble. Pero, bueno, lo estamos contando mal, ¿no? Porque antes era la pelea del Spau. Bueno, le damos cargo nosotros contando al revés, pero les vamos a contar. El sangrón que tenía el contrato para poder retar por cualquier título, Sangre Aymara, ha entrado y lo ha noqueado a Inti, que ya había ganado la pelea, y se ha vuelto el nuevo campeón Karajikan. Sangre Aymara, Sangre 1000 belts, Sangre gano todo, así, Sangre soy la promoción, Sangre. Hay algo que tengo que rescatar también de ahí. Ya no estando aún eliminado, no ha ido a salvar a su hermano. También. Y tiene toda mi aprobación. Exactamente. Por el mal, señores. Que sí, ¿Qué opinas de ese final? El Sangre ha aprovechado lo que tenía, no se ha dejado doblegar por lo que le ha pasado una pelea antes, porque nosotros queríamos que el Sangre ya agarre y no tenga nada, porque ese hombre no defendía el título, y por eso hemos hecho lo que hemos tenido que hacer al final. Con el Sangre hemos tenido que cortar. Así nomás. Sí, al final él mismo se ha dado cuenta que pues tal vez ya no nos necesita, ha utilizado su contrato. Mira, ahora es de nuevo Sangre, cinturón. Y ahora dice el Yana, Sangre, verlo sin un cinturón ya va a ser raro, porque estaba con el internacional, ahora está con la Katani. Y hay que ver ahora dónde va a estar apuntando, tal vez apunte al Nacional, tal vez apunte a uno de los promotores, hay que ver. Tenemos comentarios dice, de Yana, sí, Yana dice que Sangre tiene una obsesión con los huevos de su hermano, pero se ha olvidado del meme, o sea, el Yana es Kick Dick City, o digo, el Sangre. Exacto. El Bam Bam está recordando su entrada de Mosley, y Fabricio dice, Sangre, soy la. soy la que chinga campeonato. Jodido. Ponete auriculares, carajo, mucho eco, dice el... Cállate vos, Magusmo, mañana vas a ser golpeado. Hasta que me aburro. Dice el Bam Bam, he disfrutado ese match, aunque he tenido que lidiar con esos brutos. La entrada le ha gustado, la acción, la gente, realmente ha sido una gran pelea, un gran final, misión cumplida para todos los que estaban ahí. Hora de hablar de Sangre Aymara contra Spau, una buena pelea de palos de kendo, de objetos contundentes, los dos se han dado con todo, una rivalidad que ha estado un año completo acaparando el foco de Hachapacha, y ha terminado como suelen terminar, ¿no? Los malos empleadores, el Sangre, nos ha gritado y agarrado de tontos todos los últimos eventos, y al final hemos decidido que es bueno hacer negocios con Spau, que ahora es de nuevo campeón interpromocional de redes. Eso quiere decir que hemos regresado, Gus, a los negocios. El Spau World Order 2.0, ¡tu sweet! Ya estamos de nuevo, entonces con eso ya el Spawn, ahora otra vez el Spawn está bajo nuestras manos, y ahora ese título otra vez tiene que seguir exponiéndose. Ahora como debe. A no ser que pase algo, ¿no? Porque el Yana tiene mil cacas, tiene trofeo, contratos, tiene púas, tiene inteligencia artificial, tiene Siri. Dice, jodido. Bam Bam, fue un honor eliminarte y humillarte, dice el Yana. A ver, seguimos con las estrellas. Inti, Bam Bam, Kraken, Yana, Matt Blake, Alexander Ruiz, 4 estrellas, una de las mejores peleas de la noche. Sangre Aymara contra Spau, 3 estrellas. Y ahora vamos a la pelea de Jaguar Auca contra Halcón Dorado, enfrentándose a Ace Poker y Hukumari. Ha habido un descontento al final entre Jaguar Auca y Halcón, porque Jaguar Auca ha ganado haciendo trampa, y lo han tenido que salvar los visitantes, los de Santa Cruz. Al entrar, el Hukumari nos ha dejado un buen souvenir. Nos ha marcado la cara.
Nos ha hecho la Mou. Exactamente. La lucha de parejas ha sido una de las más interesantes porque hemos tenido en la esquina de Hachapacha, hemos tenido al maestro, al halcón dorado con la Yarauca, que está mostrando un lado así medio rudo ya, que no se le ha visto en los anteriores eventos, y el otro lado teníamos los representantes de Santa Cruz, Ace Poker y el Jucumari, que al final ha sido una lucha muy buena. El maestro halcón dorado ha demostrado que sigue teniendo gasolina en el tanque. Tremendo lance que se ha dado el maestro halcón dorado desde la tercera cuerda hacia afuera, a su edad. Dice el Bam Bam Jos, ¿quién? El hombre oso cerdo. Esto va a acabar mal. Ese lance. Porque mañana tienen evento. Ese lance desde la tercera cuerda. Ustedes no saben lo que es estar en la falda del ring y verlo trepar al halcón dorado. O sea, te abrazas como cuando tenías 5 años, ¿no? Cuando ibas a la lucha clásica. Sí. Una tremenda locura. 3 estrellas para esa pelea y semifondo. Les voy a decir, la pelea de Cusiligerín con el Puma es una de las cosas más locas que he visto jamás en un ring boliviano. El main event es el main event. Y ha tenido movimientos contundentes y ha sido de una contundencia brutal, pero yo cuando me esté muriendo y la enfermera me venga así a sacar el aire, yo voy a decir a Gus así, ¡Puma, tu cuello! Puta, no. ¿Cuántas veces tienes que partirte literalmente el cuello? Literalmente. ¿Cómo han armado esa pelea? ¿Cómo no solamente ha terminado la pelea del Puma? Porque que termine la pelea ya era una proeza, pero que termine la pelea y encima gane el campeonato. Y encima venga a celebrar. O sea, no estaba yo en estado de gracia porque Gus eso era una proeza sobrehumana. Para alguien que ya sabe que es el campeón nacional, creo que recuperarlo después de casi unos 2 años y medio era todo. Es que jodido. Porque ese moonsault que le ha metido desde la segunda cuerda más bien y se ha caído de cuello. Puta, murió. Ya, pero le ha pasado lo mismo al Puma cuando ha hecho ese moonsault. Puta, no. De todos modos, hemos tenido una sorpresa en plena lucha. Claro, porque ha habido una intervención. De un atacante misterioso. Ha habido una intervención de Rocky, que ha regresado, porque Rocky estaba fuera de la promoción y ha sido expulsado por los luchadores de Hachapacha. Sí, ya llegando al main event, los cuerpos de seguridad tendrían que expulsarlo del recinto. Qué locura lo que contaba Gus. Dice, Gareth, y ahora cómo hago esto. Aquí tengo el link. I will do it. No, ahí lo tengo. Ok. De lo que les relataba Gus que había pasado en esa pelea era que colocó el Puma un moonsault y cayó sobre Cusiligerín, pero se ha comprimido, ¿no? La espalda. Cayó de cabeza y comprimió toda su espalda y ha quedado groggy. Ha quedado groggy una buena parte de la pelea. Alex era reflejo. Era más rabia. O sea, estaban las luces prendidas, pero no había nadie en casa, ¿entienden? Yo creo que ha sido realmente adrenalina del momento que lo ha mantenido en pie. Y el Ligerín, no, por eso te digo que no sé. A veces las cosas pasan por suerte, o si estaba planeado así, no sé. El Ligerín ha empezado a atacar el cuello, pero una y otra, y cada lance, la gente se agarraba la cabeza, nos tirábamos los pelos. Ya te digo, no me va a volver a pasar así, algo en un ring, yo creo en mucho tiempo, porque se me revolvía el estómago, he sudado frío, Alex, increíble.
Es como el capítulo de Los Simpsons cuando Krusty pega al ladrón de hamburguesas. Ya basta, ya está muerto. Así. Y aún así ha terminado ganando el Puma y los movimientos seguían con contundencia y encima Lance fuera del ring y volvía a aterrizar el Puma sobre su cuello. Yo no lo podía creer. Y yo estaba pidiendo entre el público que me tiren una toalla o les decían a los amigos, griten a ver cojuts, que alguien pare esta joda. No, ha sido increíble. Increíble. No estamos incrédulos. Y de ahí vino el main event, la pelea entre Ahayu contra Ariel Van Gogh, Hellspawn y el asesino por contrato, ¿no? Mr. Grimm. ¿Qué te pareció esa pelea? Nunca había visto tal brutalidad en todos mis años viendo lucha libre. Y para Dice, esto quería ver, Bam Bam dice, Puma estaba bastante golpeado, dice, cuando ha llegado atrás. Ha sido un cagazo del susto. Sí, o sea, a veces el destino presta para eso, ¿no ve? No sé si, como les digo, era lo que tenían que contar en la pelea, no sé, pero contribuye a veces para que sea épico, Alex, que se pase en 3 pueblos. Increíblemente, va a haber una consecuencia, y algo me dice que puede que sea negativa para el Puma si es que no se recupera de ese cuello. Vamos a ver qué va a hacer. Como decías, el main event brutal. Hellspawn ha laburado lo que tenía que laburar, muy digno representante de Sudamérica en semejante situación, porque lo tienes a Hayu, que es un lobo viejo que tiene el colmillo afilado, y además Ariel Van Gogh, lo que nosotros concluimos que va a ser su última visita, ¿no? A Bolivia. Después de casi 1138 días siendo campeón internacional. Y un Mr. Grimm que, viejo, desde el atuendo, la actitud y lo que ha mostrado en el ring, ese hombre venía a hacer business. Ese hombre venía a hacer negocio. Increíblemente, ahora es un coleccionista de títulos. Y además, en el trámite final de la pelea, le hizo un lance a Ariel Van Gogh. Y yo, a veces cuando, en los luchadores nacionales, ¿no ve? Cuando tienen que pegar un palazo de kendo, cuando tienen que utilizar un arma, la reacción del fan es decirle, ¿no? ¡Filetealo! ¿Qué me re... Y un poco se contienen. Pero ese bombazo, Alex, las astillas la llegó a la gente que estaba en el medio de la cancha. Ese bomba. No he visto bombazos tan jodidos desde la SW. Mr. Grimm, un formidable monstruo, pero un tipo muy cool. Ha sido bueno conocerlo y tomar un café en el hotel, dice, con él. Y finalmente había motivos para celebrar porque ha sido campeón. Mr. Grimm se ha retirado con el título y ha terminado la noche en celebración. Para que veas. O sea, nadie tenía motivos para sentirse triste en ese evento, Alex. Todo el mundo aplaudió y todo el mundo se ha ido chocho. ¿Qué me está enseñando el teléfono? Ya le he pasado No, dice que le aceptes. Aquí no está, papi. Ah, la puta. Ya, yo me encargo. Seguimos nomás. Como dicen, Gus, apáguelo y vuelve a prender. Porque... Nos hemos ido nosotros chochos después de compartir con nuestros amigos de Santa Cruz, con nuestros nuevos amigos de Cochabamba, que se han bancado bien también los de Cochabamba, ¿no? Que seamos unos odiosos de mierda porque estábamos en localía rompiendo pelotas. Y todavía se los hacemos en un 14 de septiembre. No podría ser mejor. Además,
Yo pensé que iban a, sin embargo, te dije, yo pensé que iba a haber un ángulo de invasión o que iban a sembrar algo para el futuro. Va a ser bueno verlos, yo creo, en el futuro también a ellos. Y ahora sí, ahí estás, Gus. Ahora sí, ya estoy en HD, se me ven los granos, todo ya. No, ya carajo. Sí. Dice, un gran evento, dice el Bam Bam. Cada Hachauru se pone mejor que el último. Sí, en cuestión de peleas, Gus, ha sido demencial. Sí, ha sido tremendo evento y cada año nunca decepciona a Hachapacha con la calidad en ring que siempre estamos acostumbrados, ¿no? Que nos da, tanto igual en invitados internacionales, nacionales, incluso este año por primera vez la Liga Nacional de Cochabamba estaba presente ahí, entonces me parece que siempre Hachapacha se supera con todos sus eventos y ya dan ganas de ver qué cosa nos pueden traer para el siguiente año, ¿no? Que va a ser el Hachauru 8, 8 ya. 2 más y el 10º aniversario. Algo hemos conversado con el Alex, quería que nos des tu opinión. A ver. ¿Qué opinas de la decisión creativa de no haber incluido relatores? Me parece que es algo bueno, porque se siente más como en el ring se están dando ahí los luchadores. Y creo que está bien porque básicamente así es en todo lado, digamos, en Estados Unidos, tanto en la WWE como en AEW o en algunas empresas grandes. Así es. Los relatos son para la gente que lo está viendo en transmisión, básicamente. Entonces, a mí me gusta que no haya eso, en parte. Pero aparte también yo quisiera que tal vez sí puedan ponerle comentarios así en vivo para que la gente que está viendo, que es gente más que no consume tanto el producto, que es un poquito más casual, pueda entender la psicología de la pelea, porque eso es lo que hacen los comentaristas, te cuentan la historia, te comentan lo que se está contando en el ring. Entonces es una buena jugada, me parece, ganamos nosotros que somos fans de Hueso Colorado de lucha libre, sería bueno para la gente casual que vaya y vea y se entere de todo, ¿no? Eso también decíamos, eso hemos dicho exactamente para que veas que lo hemos sentido igual. Que lo único malo ha sido que la gente no podía entender muy bien cuáles eran los motivos de muchos de los luchadores por estar ahí, pero que ha sido bueno porque ha habido otro tipo de comunión con el público. Exacto, o sea, a tal punto de que en la primera pelea hemos puesto over ahí a los debutantes. Que también, no, esa máscara del capibara es otra cosa. Sí, es ya el luchador favorito de Wrestling Fans va a ser el capibara, espero verlo más seguido en los eventos de Hachapacha. Dice, looking forward for... está el Bam Bam esperando a su cuarto Hachauru en fila, y este tiempo, como con Dios como mi testigo, dice, se va con algún título. Habría que ver. Además, ya que estaba hablando de máscaras, me he olvidado hablar de esto. ¿Has visto lo que es la máscara del Yaguarauca? No le he visto mucho detalle, a ver, o sea, sí que sé que es rojita, como con una barba. Van a ver con cuidado esa máscara. A mí me parece una obra de arte. Es una de las más lindas que he visto después de la primera del Inti. ¿Te acuerdas de la máscara negra del Inti? Sí. Esperamos eso. Dice el Gustavo, que era la barra, ¿no? Del Torino. Todo el mundo estaba mu. Lo hemos roto hasta el árbitro con el mu. Sí, estaba genial. Mañana en Santa Cruz, señores, tenemos Rebelión, el segundo más grande evento del año. Un evento bastante peculiar, ¿por qué? Hay solo 3 peleas. 3. La primera es por el título nacional de Three Falls, es Hidan contra Logan. La segunda es Angel Black contra Pachenko por el título mundial de Three Falls, ese va a ser un peleón. Y la pelea por escaleras por el contrato absoluto entre Sander, Bam Bam, Hukumari, Matt Blake, Judas Inferno y Seth. Ha habido enemistad en La Paz. Se han ido emputados el Blake y el Bam Bam de haberse perjudicado. Se odian tanto que se han perjudicado. Sí, o sea, interesante esta cartelera de solo 3 peleas. Porque generalmente Three Falls nos presenta 4, 5, digamos a veces hasta 6. Pero si han hecho 3 es que algo están preparando.
para el evento. Yo pienso que es eso. Y Triforce siempre en Rebelión, su lucha de escalera, que desde el año pasado la han estado haciendo, que creo que, si no me equivoco, es ya una oportunidad para elevar a los talentos de allá también. Así es, y lo que les decía, a ver, ¿dónde está? Tengo las reacciones, tengo las imágenes de lo que ha pasado entre el Bam Bam y el Blake. Tenemos las imágenes, a ver, ahí vamos. No lo sé. You fucking asshole. Otra vez tú en mis asuntos. Siempre mete en el asunto, ¿sabes? Baja de la gloria. Nos vemos en la lucha de escaleras, perdedores. No. You're fucked up, motherfucker. Oye, un momento así. El Juco igual ha perdido, así está como el Toretto, viejo, así casi te gano. Así. Pero creo que está aprovechando ahí de que va a haber esta enemistad y puede sacar ventaja eso en la lucha de escalera, porque el Juku va a estar ahí. No sé cómo soportará esa escalera, semejante peso. Si hemos visto que en el Hachauro casi se cae el ring con el Juku ahí arriba y encima después el Mr. Grimm. Puta. Todo es posible. Nada debe estar por descartado. Al parecer, Kabuti está haciendo lo mejor para los negocios, pero eso no necesariamente es bueno para mí. Debía haber descansado por obvias razones en el anterior evento. Lastimosamente, ese pobre hombre pagó las consecuencias de toda la furia que tenía dentro de mí. Y ahora estaba dejando fuera de Rebelión, nuestro segundo mayor evento. ¿Y a quién me pone? Por lo que veo, Kabuti ya te informó de nuestra lucha. Es un buen reto, puesto que este es el último cinturón que me falta conquistar. Y tu anterior lucha, y tuviste mucha agresividad. Espero que en este evento mostré la misma agresividad, porque solo voy a terminar para reventarte la rodilla con el francotirador. Bueno, espero que tu sueño de ser gran campeón se cumpla alguna vez, pero no vas a lograr conquistar este título, porque si agresividad querés, agresividad vas a tener. Así como pagó tu pobre compañero, vas a caer en un dolor. Yo lo soy bastante, pero te pareces mucho. Puta, cómo lo amo al Hidan Hill, viejo. Puta, es que el Hidan Hill es realmente él le nace, es mucha cosa. Es un papucho, ¿cómo es? Cincelado por los dioses. Dice Brad Blake, dice el Bam Bam, es un llorón niño, siempre lo fue, siempre lo va a ser. Y el hombre oso cerdo, dice, con suerte va a poder subir una escalera. Puta madre. Habrá negocios con ese muchacho, dice el Gus. No sé a quién se está refiriendo, tal vez al Blake. Yo no sé, viejo, pero tú estás despedido y no tienes poder de hacer negocios con nadie. Y eso te lo acaba de decir el jefe en persona. Vamos a ver qué dice Pachenko, que es el invitado de lujo, el invitado internacional para la gala del día de mañana en Triforce. ¿Qué tal, gente Bolivia? Santa Cruz, el rey de Sudamérica dice una vez más presente y lo hace en grande. Voy por el título mundial de Triforce y lo hago en una lucha sin desperdicio. Ni nada más, ni nada menos, con Angel Black. Un capibara albino que es mejor, que más grande, porque nunca ha luchado Capibara. En todo sentido. Así que, Angel Black, prepáralo que te voy a sacar de la rechucha. Los veo siempre. ¡Puta! ¡Lo dijo! ¡Me va a sacar la chucha, weón! Ya no agarré chucha, sino agarré chucha.
Dice, los ven bromar a todos los tontos el Bambán ganando el contrato. Obviamente el Magudo se está cagando de risa del hecho de que le va a sacar a todo el mundo la chucha a Pachenko. ¿Cuál es la respuesta de Black? Y a la estrella, pues acá van a ver en esta promo. Van a ver el sticker que tiene el Black, viejo. Son las peores ideas que he leído. ¿Qué te importa? No te incumbe. Bueno, estoy aquí de visita en tu oficina. Vi que querías meterte los mundiales en tu régimen. Pero míralo, te lo traje para que lo veas, porque es lo más cerca que vas a estar de esto. Aunque te aprieten uno los pantalones a un extranjero y lo traigas. ¿Para qué? Para que yo lo derrote. Ya lo trajiste a Pachenko. ¿Y qué pasó? Perdió. No pudo ganarle a Ida, a Ayo. Son así. ¿Qué quiero decir para que más ley ganar el contrato? Y tenemos por título en pareja. Pero nada, acá hay que tratar todo lo posible. ¿Qué vamos a traer? ¿Qué es lo que sigue? Nada. Solamente quiero que te quede claro esto. Rebelión. Este título se viene conmigo. Y no me interesa si lo tengo que traer contigo dentro o no. Va a ser a cualquier precio. Eso, parte de mi equipo. ¿Ok? Que te quede claro eso. El Rebelión, despídete. Mira, deberías invertir en tu oficina. Es un asco esto. En eso debes invertir. Le ha hecho enojar a Bronson Reed, bien. Puta, y eso es mucho. Pero esa amenaza me da miedito, che. Kaguti es peligroso. Black es peligroso, pero Kaguti también es peligroso cuando lo frieguen. Y algo me dice que Pachenko no es opción A nomás. Como dicen, siempre hay un plan B. Rebelión, sábado 20 de septiembre, Three Falls Arena a las 5 de la tarde. Pueden reservar todavía la entrada al 760-13-797. Vamos a tener esos 3 grandes combates. Para dejar esta transmisión, agradeciéndoles a todos por estar con nosotros. ¿Qué va a pasar con este asunto, Gus, de WrestlePalooza contra el All Out? ¿Cómo lo ves? Uy, ya, hay mucha tela de dónde cortar para hablar ahorita de la contraprogramación que quiere hacer WWE a AEW. Y eso es raro. O sea, no digo raro de que sea contraprogramación, sino raro de que la WWE se esté empeñando tanto en querer joder a AEW. O sea, ni siquiera agarrar y decir, ya, bueno, estos cojudos no nos llegan ni a los talones, nos cagaremos. No, se han dado cuenta que AEW está haciendo las cosas bien. ¿En qué sentido? En sentido creativo, en sentido de luchas y de la filosofía que tienen ellos como empresa. Porque si se han dado cuenta, la nueva filosofía que tiene ahorita la WWE bajo el mando de TKO es que ahora quieren volverlo un producto mucho más premium, así tipo a niveles de la UFC, y eso ha dicho el presidente de TKO. Eso quiere decir que van a elevar los precios hasta un punto donde un millonario o una persona de clase alta va a poder comprar un boleto. Básicamente van a costar $500 en la punta del Coliseo y unos $8,000 en ringside. Y eso es lo que a la gente no le está gustando. Entonces AEW está haciendo cosas bien, está dando unos precios que son realmente accesibles, precios para que vaya gente con la familia, que disfrute, vayan entre cuates y que todo tipo de personas. Y eso más el producto que ofrece lo está haciendo bien y le están quitando terreno. Hay mucha gente fans de WWE que se están pasando y eso tal vez se está dando cuenta TKO. Entonces, por eso han querido hacer el mismo All Out, a pesar de que All Out ha estado más antes ya programado para un 20 de septiembre. Entonces han dicho, ya vamos a hacer eso. No han podido hacer nada con TNA, no han podido hacer nada con NXT, no han podido hacer nada hasta con Evolution, que es de las mujeres. Entonces se quieren meter de tú a tú con el roster principal, pero para no tal vez degradar, entre comillas, algún nombre importante de sus pay-per-views, han tenido que hacer este nuevo.
Pero mira, qué chistoso es. AEW ha agarrado y les ha dado la vuelta, pero no en un, ¿cómo diría? No en un movimiento de cobardía, sino en un movimiento como que ya, bueno, entonces no vamos a competir, yo me muevo más antes a mi horario para que vean en la tarde y luego vean tu producto en la noche. Eso les ha ardido a los fans de la WWE diciendo, no, tienes que competir, no, tienes que competir, tienes miedo, no. Entonces está como que, bueno, sí, no puedo competir, me voy a un horario, disfruten los 2 shows, listo, y eso les está ardiendo más. Viejo, la actitud de todo fan cuando le dicen, probablemente vamos a tener que ver 2 shows el mismo día, lo que quiere decir, número 1, que vamos a engañar más, y número 2, así... que vamos a ver más lucha libre. Eso, ¿cuándo está mal? Ahora, como dices tú, yo al principio lo he visto también así. He dicho, mierda, estos cojudos han doblado la rodilla. ¿Por qué doblarían la rodilla? Porque quieren hacer más plata, pues carajo. O sea, no son tribalistas. AEW no quiere ir de cabeza contra nadie. Quiere ganar plata. Y WWE se ha olvidado cómo ganar plata. Te voy a decir por qué. A ver, dice Fabricio. Yo pondría toda la carne al asador y adelanto All In o me mando Revolution. A ver, vamos a ver cómo sería eso. Pero WWE se está mandando, fuera de las peleas de mierda de los usos contra Visión y además lo de Io Sky contra Stephanie Baker, que es un gran error. Porque la vas a tener que quemar a Io Sky. No le van a hacer perder a Stephanie Baker ni cagando. ¿Quién sabe? Hay que ver. Nada, tal vez... parece que según el punto es ese. Alguien había dicho que tal vez había algo de camerino con Stephanie Baker, porque no ha aparecido mucho y recién el roster dice, parece que hay algún problema, pasado, futuro, actitud, qué sé yo, es algo que nadie está dilucidando. Pero a ver, fuera de eso, tienes a CM Punk con AJ Lee, han cagado el regreso de AJ Lee para hipear más este asunto. Y además tienes John Cena contra Brock Lesnar. O sea, te has jodido todita la cartera del Royal Rumble, haciendo un culo de regresos al pedo para tratar de pisar a AEW. Exactamente. Justamente ahorita esta cosa sí es una contraprogramación. Se nota que están desesperados porque desaparezca AEW, pero no lo van a hacer. La verdad, ¿por qué? Porque la gente se ha dado cuenta que AEW da un producto muy bueno, te cuenta historias muy buenas, cosa que la WWE ahorita no sabe hacer y solo están recurriendo a su arma más poderosa, que es la nostalgia. O sea, si utilizamos la nostalgia en las dos empresas, las dos la utilizan de distinta manera. AEW utiliza la nostalgia para generar eso en el fanático y que se interese más en la historia actual. Cosa que la WWE agarra, dice, nosotros tenemos historia, nosotros hacemos el regreso y hacemos el pop que tenga millones de vistas y luego nos cagamos. O sea, es como que todo es en base a la nostalgia, pero la nostalgia no es parte de la historia de WWE, de las luchas en la WWE. Y eso es lo que a ratos me molesta, porque puedes decir, ya, lo del regreso de AJ Lee ha sido uno de los regresos más esperados en los últimos 10 años, me parece increíble, me parece súper. Pero ¿por qué lo han hecho? Porque esto va a ser así, un tiempito les va a durar y después no van a saber qué hacer y después va a estar ahí la AJ Lee con el CM Punk y huevadas. En tele, ¿todo para qué? Para que la gente diga, ay, cuidado, no vuelva. O sea, hay que estar seguro de que ha vuelto así. Haz cago ese regreso en tele, en mala tele. Exacto, encima un SmackDown pedorro. Y todas las semanas previas a este evento ha sido la interacción, los 4 ahí jodiéndose de que mi mujer te va a pagar, mi mujer y mis mujeres se van a sacar su puta y cosas así. Entonces, y lo del John Cena peor todavía, porque no ha tenido interacción con el Brock Lesnar nada estas semanas. Tal vez piensan que la lucha se va a vender así nomás, por ser Brock Lesnar contra John Cena, cosa que sí es la verdad. Pero ¿a qué más? O sea, ¿qué vamos a ver? F5, ajuste de actitud, otro F5, otro ajuste de actitud, F5, suplex, STF, suplex de nuevo, STF, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, listo. Ahí se
ha hablado bueno, estaba viendo ahorita, creo que ahorita lo he visto, se ha encontrado el Brock Lesnar con el Paul Heyman. Le ha dicho, tenemos que hablar. Yo creo que John Cena se va a ir como luchador clásico, se sentó sobre su culo. Sí. Porque yo no creo que WWE quiera que Brock Lesnar esté declarando ante el Senado, ¿no? Que les hacía golden showers hacia los árbitros, así que le tienen que hacer ganar también y hacerle ver bien, además. Sí, yo creo que a este paso van a tener que hacer eso, pero está bien chistoso. O sea, el evento como tal, mira, no ha tenido una repercusión para que digas, puta, va a ser un evento así interesante. Lo único es Brock Lesnar, pero ¿para qué? O sea, nadie quiere verlo pelear al Brock Lesnar, es solo ver 4 movimientos locos y ya. Lo del AJ Lee y el Punk, igual hay que ver, porque la otra después de 10 años debe estar oxidada as fuck. Y bueno, los otros eventos ahorita todo el mundo está diciendo, puta, ojalá le gane el Drew McIntyre al Cody, ni cagando le va a ganar. Eso es, ahí está, has llegado al punto central de toda esta mierda. ¿Cuál es el campeonato pesado de WWE? Es una pelea que no quiere ver nadie. Y además vale verga. Alguien que importa, creo. Y además, paralelamente, ¿dónde mierda está Roman Reigns? ¿Dónde están las estrellas que están subiendo? Se han olvidado cómo hacer wrestling. No están haciendo faces, no están haciendo heels, no están haciendo rivalidades. Están anunciando Slim Jim así en las corotas, en los culos y en todos los rings, en todas las mesas. Y están trayendo influencers, cantantes, haciendo pendejadas y tomando decisiones al calor de lo que ven los pendejos de Netflix que creen que Attila el Uno era, ¿cómo es que Rey Arturo era negro? ¿No? Carajo, ¿qué están haciendo? Esto no va a funcionar. Es que ahorita en eso se basa la filosofía de la WWE, es crear pops y decir, uta, nosotros llegamos a todo el mundo con solo hacer una cosita así. Obviamente, o sea, tienen toda la maquinaria de marketing para hacerlo, tienen la historia que los respalda, y obviamente si solo se van a agarrar de eso, eso no va a durar siempre al final. Entonces, yo pienso que eso es un arma de doble filo. Y es lo que yo decía un día en el grupo, yo decía, puta, si AEW tuviera toda la maquinaria de marketing que tiene ahorita la WWE, los hace mierda, Al Roman Reigns le robaron las gambas en las de... el árbitro, el profe, el Ramón Reynolds. Puta, y del otro lado tienes una pesadilla, ¿no? A mí me cagan estos eventos así de 14 peleas. Claro. En la hora cero tienes Katsuyori Shibata contra Daniel García. En la hora cero. Y en el evento vamos a empezar con Christian y Edge contra FTR. Eso va a estar una locura. El Hurt Syndicate va a pelear contra Ricochet y los gays de la agonía. Vamos a ver qué tal va a estar eso. El campeonato TBS, Mercedes Moné contra Rijo. Trámite. Ojalá no le hagan quedar muy mal a la Rijo, pero, yo creo, Gus, Alex, que Rijo le puede quitar un campeonato, y va a ser ahora va a empezar la caída. Tendría que... Nos querías demasiado, y la verdad, ha pasado de algo interesante a ser ya, para mí, una modestia. Sí, yo creo que si quieren hacer algo bueno con la Monet, tendrían que empezar a de una vez ya... que empiece a perder todito y que camine y que empiece su camino a redención tal vez para All In del siguiente año, para que se corone como campeona mundial, porque no tendría que coronarse campeona mundial con un culo de títulos atrás, no serviría así, entonces tendrían que volverla hasta face, incluso en ese caso. Si va a estar perdiendo, aunque esté perdiendo así en luchas multitudinarias, igual sirve. La cosa es ya no verla con todo eso y que se termine el personaje de la Belt Collector y ya, y que eso sea para que se eleve hasta All In del siguiente año. Puta, dice Full HD 4K estoy. Lenovo, cámara incorporada a la pantalla. Modelo TL 244D, 600 bolivianos en la ceja. Campeonato, Darby Allin contra Jon Moxley, pelea de ataúd. Yo creo que aquí vuelve Orange Cassidy. Y los van a coger a los Dead Riders. Ojalá, puta, ya se lo extraña a Orange Cassidy. Pero igual ahorita vamos a hablar de otro regreso que es más probable que pase mañana.
Timeless Tony Storm contra Chris Statlander, Tekla y Jamie Hayter. Igual, trámite. Pero vamos a ver cómo hacen esta pelea. Yo creo que va a estar interesante esto de Chris Statlander y de Tekla. Sí, yo quiero igual ver a la Jamie Hayter en acción después de tanto tiempo. Bueno, cada uno tiene su preferida ahí, así que está muy bien. Mesas y chinches, Mark Briscoe contra MJF. Uta, esto va a estar loco. Y hablando de MJF, en estos momentos debe estar disputando el 92 aniversario. Sí, el main event de hoy día del aniversario 92 del Consejo iba a ser máscara contra título. Ni cagando le van a sacar la máscara al místico, ¿o sí? Déjame, voy a revisar, sigamos viendo, dame un ratito. Dice, hay que tener cerebro de normie para estar viendo WWE. WWE está haciendo lucha libre para gente que no le gusta la lucha libre. Para gente que quiere, para los curiosos. Claro, o sea, se ha vuelto un show así, por eso repiten todas las semanas todo, porque si ves el Raw de este lunes es el mismo Raw que hace un mes, viejo. Campeonato unificado de AEW, Kazuchika Okada contra Konosuke Takeshita contra Máscara Dorada. Puta, eso debe estar grave. Y aquí van a sembrar el descontento entre el Konosuke y el Okada, ¿no? Sí, tal vez, o lo siembran o lo vuelven face de una vez al Takeshita. Y la pelea que decías, Gus, y vos, Alex, seguramente se cagó, se filtró la de Eddie Kingston contra Big Bill. Esa cagadera. Puta, eso no entiendo. Ay, qué huevada. Ya, bueno, por lo menos el Eddie Kingston ya va a volver, pero no, yo estoy hablando de otro regreso. ¿Cuál? En la lucha, la que van a tener la fatal de 4 por los títulos en pareja. Los John Box, Brodido. Y Brodido. Sí. Va a volver el Jack Perry ahí. Incluso los John Box ya lo han tiseado en un video. Va a volver el Jack Perry. Y dice, va a regresar el ex esposo de Charlotte Flair, el Magudo. Mira, no se ha ido en malos términos el Andrade. O sea, le anda una patada en el culo, pero se ha ido más porque quería estar con su mujer. Si yo fuera Tony Khan, lo contrato. Claro, o sea, al final, supuestamente lo que dicen es que se ha ido en buenos términos, que no hay nada cerrado ahí. Se ha ido a WWE, se ha divorciado de su mujer. Puede volver a IW, pero tiene que pasar por lo menos unos 3 meses, porque no me tienen esa su pinche cláusula de miércoles. Entonces, yo creo que va a volver tal vez para Full Gear o Wrestling Dream o World's End podría volver el Andrade. Porque ahorita ya han anunciado una fecha, va a estar en octubre en The Crash, así que ya va a empezar a laburar desde ese tiempo. Finalmente, Campeonato Mundial de IW, Hangman Adam Page contra Kyle Fletcher. Si Don Callis Family interfiere en la lucha, Fletcher será despojado del campeonato TNT de IW. Esa cláusula, mira, odio estas mierdas cuando hacen, vamos a bajar una jaula para que no se meta nadie y se mete todo el mundo. Aquí la estipulación es, no va a intervenir nadie de la familia Don Callis, va a intervenir alguien nuevo, pues carajo, que se va a unir a la familia de Don Callis, es la misma mierda. El Jack Perry, ahí está. Claro. No, si no interrumpe la lucha de los John Box, va a interrumpir la lucha de, ahí está, te buqueo esto. Va a agarrar, va a volver. Los John Box se van a aliar con el Don Callis y el Jack Perry va a interrumpir la lucha. Pero ni cagando va a perder el Hangman Page el título, ni cagando. Mira, he visto Dynamite y me han metido el bicho. No, ni cagando. Es que el camino de la redención del Hangman quedaría al pedo si le hacen perder. Yo por lo menos hasta el siguiente año yo no le quitaría el título, por lo menos hasta Revolution o Double or Nothing, digamos, si quieren quitarle. Pero es que no, o sea, pero de que va a ser un peleón de 5 estrellas ya desde. Y ahorita, es la diferencia, ubicas, podemos tener estas opiniones sobre este evento. Pero en WWE, ya lo hemos dicho, ni cagando le va a ganar Drew McIntyre a Cody, viejo, y encima va a ser una boludez, ubicas. ¿Cómo va? Sí. Hay que ver porque. Y entonces, sí. Esos son los vaticinios, señores. Con ustedes nos vemos. La siguiente transmisión. Gracias por estar con nosotros. Como sea. Ay, mira, el Gus había sido el. ¿Qué se llama? El de Cachapacha. ¿Quién? El Titán. No, este es mi naricita para guardar. Ya. Sí, viejo, ya sabemos.
Eres el second de cocaine. Nos vemos mañana en el evento, señores. Atentos con sorpresas mañana, que por ahí transmitimos también. Por ahí estamos tan al pedo que hasta transmitimos. Puta madre. Exacto. Ya. Todo, pues, Gente linda, saludos. Gracias, Luz. Gracias. Mañana. Chao, chao. En cualquier momento. Puta, me cago en... Y ya. Apretale off. Ya. Bueno, vamos al aire. 5, 4, 3, 93, 2, 32, 11. Creo que es un pendejo, pero ya. Oh, boys! I'm back!